Donde estamos viendo las imágenes de la liberación de estos 10 rehenes por parte de la FARC. Son 10 miembros de la fuerza pública. El Comité Internacional de la Cruz Roja había confirmado ya a través de un comunicado la entrega de estas 10 personas que volverán a la libertad por una acción, ojo, unilateral de la FARC. Aquí no hay una negociación, ni un rescate, ni un intercambio. Esto es una acción unilateral, Gonzalo. Así es, una decena de soldados y policías que permanecían en manos de la FARC, entonces ha sido liberada, ha sido también puesta a salvo en manos de la Cruz Roja, quienes ya tomaron contacto hace un buen rato con ellos, y es la imagen en vivo que nos llega a través de la cadena de noticias Telesur. Es un helicóptero brasileño en el cual están siendo liberados, porque aunque sea una acción unilateral, la FARC han pedido ciertas garantías para realizar la entrega. Recordemos que esta operación comenzó durante esta mañana, se retrasó durante algunas horas por el mal tiempo, hubo lluvia, así que tuvieron problemas para despegar con esa aeronave brasileña desde Villavicencio. Ahí tenemos las imágenes, ¿verdad?, de los rescatados que ya están en manos de la Cruz Roja. Sí, se trata de un grupo que integran 6 policías y 4 militares. Fue dada a conocer la noticia por una de las portavoces de la Cruz Roja. Inicialmente los rebeldes de las FARC habían anunciado que los 10 rehenes iban a ser liberados, pero en 2 grupos y en fechas diferentes. Finalmente se decía este lunes y el próximo miércoles, pero finalmente aún no hay claridad por qué se decide entregar de una sola vez y en un solo grupo finalmente a los rehenes. Todo esto en una zona rural que está ahí en los límites de los departamentos del Meta y del Guaviare. Ahí las FARC y el EP, el ejército también, liberaron a 4 militares y 6 policías, que había sido anunciado, ojo, en diciembre y en enero esta liberación, y finalmente es concretada en una misión humanitaria conformada por miembros de colombianas y colombianos por la paz y también delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esos hijos, esos nietos que esperan ver a unos hombres que quizás físicamente no los puedan reconocer, pero seguramente a quienes le entregarán todo su amor. Y es que en este recorrido que ha hecho Telesur, porque esta cobertura empezó realmente hace mucho tiempo, cuando todo el equipo periodístico de este canal se desplazó hacia los puntos para llevar esas historias de vida, para contar, estar con esas familias y compartir lo que estaba sucediendo. Ellos nos han dicho cómo las historias de vida cambiaron, cómo las prioridades en la vida cambiaron, cómo los hijos crecieron, cómo algunos padres fallecieron, cómo madres dejaron su trabajo y le apostaron al hecho de salir a las calles a reclamar la libertad de sus seres queridos. Personas que están en caminatas, que están en plantones, llevando siempre esa bandera de la paz, esa bandera por la salida política al conflicto en este país, y que hoy de alguna manera se hace posible cuando lo estamos viendo aquí, miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja, también el capitán que se encuentra acercándose hacia la pista para darle ese recibimiento no solamente a este grupo de 10 policías y militares que recorren su libertad, también a la defensora de derechos humanos Piedad Córdoba, a este colectivo representado por ella que ha hecho posible estas liberaciones unilaterales, a esos delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja que han estado dispuestos, y también a estos tripulantes del país de Brasil que han venido aquí con toda su disposición, y ahí empiezan a bajarse, y ahí los tienen ustedes a través de sus pantallas con muchísima expectativa, esperando por supuesto que desciendan estos 10 policías y militares ya en libertad. Lo dijo Piedad Córdoba, lo dijo Marlene Orjuela en distintas oportunidades. Esto ya no tiene reversa, ya no lo tuvo. Aquí están en libertad, abrazando y con la expectativa de poder entrar a este cuarto acondicionado a unos metros de donde estamos transmitiendo, para que se den ese pequeño abrazo muy íntimo por demás, porque no se ha permitido que los medios de comunicación puedan registrar este importante evento, no solamente para las familias de quienes hoy recuperan la libertad, a quienes hoy recuperan un padre,
padre, una madre, un esposo, sino además muy importante para el país, porque es una puerta más en este gesto, en este deseo de avanzar hacia una salida política al conflicto en este país, que tanto se ha escalado, que tanto se ha recrudecido. Las cifras hablan por sí solas y por qué no sustentarlo con ellas. Según organizaciones de derechos humanos en este país, en Colombia existirían alrededor de 5.500 personas que han salido de sus territorios desplazados, que hoy no están con sus familiares y con sus seres queridos, producto de este conflicto armado que hay en Colombia. Algunas leyes, como dicen estas organizaciones, llenas de muy buena voluntad, pero con muy pocos hechos concretos. Y eso es lo que se busca. Y esto que hoy ustedes están viendo a través de sus pantallas hace parte de ese proceso que hoy clama, que hoy exige la sociedad civil en su conjunto, porque aquí no se trata, como lo han dicho este colectivo de hombres y mujeres, solamente de estas liberaciones unilaterales, se trata de la disposición de todas las partes. Y bueno, ahí los estamos viendo bajar Tatiana, Abraham, todavía con la ropa que tenían en el cautiverio. Vimos un grupo de personas con batas blancas que los están recibiendo. Realmente no tenemos conocimiento de quiénes son, no sabemos. No podemos llevar detalles de quiénes son los que los están acompañando, pero bueno, ahí los estamos viendo bajar, algunos con pañuelos blancos en su cabeza, otros con un uniforme puesto, por ejemplo, y bueno, caminando y de la mano, del lado de una persona que los acompaña con las batas rojas, que realmente no tenemos la certeza ni la precisión si son familiares o son miembros de la institución que los están acompañando mientras ellos llegan al punto. Lo importante, Tatiana, Abraham, es que ya llegaron, que ya están acá, que ya están en libertad, que Piedad Córdoba lo cumplió, que el grupo de colombianas y colombianos por la paz lo cumplió, y lo más importante, esto gracias a la sociedad civil y a esa intención y a esa intención definitiva. Y aquí, por ejemplo, le muestran una bandera del Santa Fe a uno de ellos, a Luis Arturo, quien ha dicho que es su equipo predilecto, y él saluda a los medios de comunicación, pero ya todos, como se los habíamos anticipado, están entrando a una habitación donde tendrán un encuentro muy privado con sus familiares. Uno de ellos, por ejemplo, viene, y si no estoy mal, con la bandera de Colombia, con el pabellón nacional a su espalda. Y ahí está la defensora de derechos humanos, Piedad Córdoba, detrás de él, y va a ingresar a este punto y nos saluda. Y bueno, quisiéramos que se acercara hacia nosotros y nos entregara detalles, palabras de lo que fue este operativo humanitario, de cómo fue ese recibimiento, de qué dijeron en el cautiverio de las FARC, más de una década, son liberados, ¿verdad? Y acaba de aterrizar el helicóptero brasileño en Bogotá, en momentos de profunda emoción por parte de las familias, que estaban muy esperanzadas de que esto fuera exitoso. Habían tenido temor de que la operación fracasara. Esta es una tensión permanente, ¿verdad? Por trabajos del ejército colombiano, que habían mantenido la tensión en los últimos días. De hecho, en las últimas operaciones habían caído algunos guerrilleros de las FARC, a lo menos 60, lo que hacía temer que esta liberación unilateral fracasara. Sin embargo, esto afortunadamente se ha llevado a cabo con pleno éxito. Vemos que las 10 personas han llegado sanas y salvas a Bogotá. Van a llegar a una unidad primaria donde se van a reencontrar con sus familiares por algunos minutos. Obviamente serán chequeados por personal médico para verificar su condición de salud, para luego poco a poco ir recobrando la normalidad de sus vidas tras este largo cautiverio. Bueno, hoy veíamos a Piedad Córdoba, la que lleva como esa especie de turbante en la cabeza, una senadora que ha recibido, ex senadora, que ha sido como la coordinadora, ¿no? Sí, claro, ha recibido a 20 secuestrados desde el año 2008, obviamente porque tiene una cercanía ideológica también con las FARC bastante importante. Y lo otro también importante es que cuando hablábamos de que tuvo que colaborar Brasil con 2 helicópteros y 18 miembros de las Fuerzas Armadas, específicamente la Fuerza Aérea de ese país, es porque se pidió helicópteros civiles desde que comenzara la desconfianza de las FARC, porque recordemos que en el operativo en que rescatan a Ingrid Betancourt, que no es una liberación unilateral, sino que es un engaño de parte del gobierno operativo, un rescate, se usan distintivos de organismos internacionales y de la Cruz Roja para engañar a los guerrilleros de las FARC. Por lo tanto, ahora se ha pedido otro tipo de helicópteros que les dé garantías a ellos de que efectivamente no se va a cometer ninguna irregularidad en lo que ahora sí no es un rescate, sino que es una liberación unilateral. Es parte entonces de los antecedentes para entender por qué interviene Brasil en esta liberación unilateral que hace las FARC. Mire, acá algunas agencias ya están dando a conocer las identidades de los liberados. Son militares
Luis Alfonso Beltrán Franco, Luis Arturo Arcia, Robinson Salcedo Guarín y Luis Alfredo Moreno Chagüesa. Y los policías, Carlos José Duarte, César Augusto Lazo Monsalve, Jorge Trujillo, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Will. O sea, 14 años. 14 años cautivos. Imagínense cómo estarán esas familias que hace instantes han visto por primera vez a sus seres queridos. Y claro, es bien brutal porque además han hecho su vida también. Cómo se reencuentran vidas que se han visto interrumpidas, cortadas por estos secuestros. Es bien brutal tratar de imaginarse siquiera cómo se hace eso. Y lo otro importante es que todavía, ahí está la senadora, ahí vemos la imagen, la que va con esa especie de turbante, polera blanca y pantalón azul. Todavía no se sabe cuántos son los civiles que siguen estando en manos de las FARC. Ahí hay un tema, es difícil saber el número de secuestrados. Cerca de 400 cautivos. Claro, algunos hablan de más, es difícil precisarlo porque además hay otras bandas que son las llamadas bandas criminales, algunos grupos escindidos de las FARC y de otros grupos guerrilleros también que han formado también bandas que más tienen que ver con el narcotráfico, bueno, acusación sobre la que también pesa sobre las FARC. El gobierno, para darle garantías en esta entrega unilateral, lo único que ha accedido es a suspender en el sector donde se hace la entrega las operaciones militares entre el domingo y el miércoles, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del miércoles. ¿Por qué se preguntan ustedes el miércoles? Porque como les mencionábamos antes, en un principio se iban a liberar en dos grupos a los rehenes y finalmente se termina haciendo todos de un viaje juntos. Estaba planificado para lunes. Hoy y el día 4, claro, y finalmente se hace de una sola vez. En febrero fue cuando anunciaron las FARC el fin de los secuestros extorsivos. Los secuestros extorsivos de ese balance lo que se pedía que ha dejado dinero o condiciones para entregar a los que son llamados canjeables, este grupo de militares. Los militares y algunos emblemáticos son los llamados canjeables. Los civiles, muchos de los cuales siguen en poder de las FARC, son en el fondo personas por las cuales a veces les ha cobrado durante años a su familia un rescate, no un rescate, sino que en el fondo plata para mantenerlos con vida. Se dice también que estratégicamente para las FARC, que han sido debilitadas por varios golpes que ha dado el ejército, estos rehenes finalmente son un lastre en el sentido de que mantenerlos con vida, mantenerlos moviendo y con el constante asedio de las Fuerzas Armadas los convierten finalmente en un lastre. Sí, claro. Y bueno, todo este anuncio de las FARC del término de los secuestros extorsivos también fue recibido con prudencia, suspicacia por parte de las autoridades que no creen mucho en que esta herramienta de subsistencia se termine de ocupar, toda vez que también hay datos, por lo menos de ONG, que hablan de a lo menos 410, 420 personas que están todavía secuestradas en manos de las FARC. Claro, es un tema ahora, también es cierto que el financiamiento tal vez más importante viene a través hoy en día, y así se sabe, del narcotráfico. O sea, claro, ese es la fuente de financiamiento. Ahora, son 4 militares, 6 policías, han estado entre 13 y 14 años cautivos. Han sido todos liberados en un único operativo unilateral de parte de las FARC. Ha sido exitosa entonces la liberación de rehenes y son los 10 últimos policías y militares, ojo, porque hay civiles, pero policías y militares rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Según ha informado el Comité de Delegados en Colombia, del Comité Internacional de la Cruz Roja, se ha dicho que ha transcurrido sin ningún problema esta liberación, pero va a haber un proceso también de contención para la llegada de estos liberados. Hay una presión mediática fuerte, tal vez nunca como en la liberación de Ingrid Betancourt, que era sin duda el rehén más emblemático para las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Fue uno de los golpes más fuertes que recibe este grupo guerrillero. Sí, yo no sé si alcanzaremos a mostrarlo en una de nuestras cámaras, pero por ejemplo el diario El País, ya en su versión electrónica, publica las 10 fotografías de los policías y militares que han sido entregados. Dice: los 10 rehenes más antiguos de las FARC, 6 policías
y 4 militares. Ahí está en pantalla, forman el grupo de secuestrados de las FARC que han sido liberados. Ahí ustedes pueden ver las 10 fotografías que han sido recientemente publicadas en el periódico digital de El País. Ahí las vamos también a obtener en nuestro sistema para poder ampliarlas y que ustedes las puedan observar de mejor manera. Pero es una actualización reciente del Diario Digital Español que da cuenta ahí de las identidades y de las fotografías de los rostros de estas 10 personas que también algunos han catalogado como resucitadas después de más de una década, 13-14 años en el poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas que eligieron después de ya llevan 1, 2, 3 líderes importantes muertos desde Tiro Fijo. Ahora fue electo como el máximo dirigente Rodrigo Echeverri alias Timochenko después de la última muerte de su máximo líder. Y ha instado al país él a hablar de un diálogo de cara al país sin mentiras. Eso es lo que él dijo cuando asume el poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Dice que le interesaría tratar en una hipotética mesa de conversaciones de cara al país. Lo que ha dicho el gobierno y Juan Manuel Santos, su presidente, es que no se negocia si no entregan las armas. Timochenko o Timoleón Jiménez, cuyo verdadero nombre es Rodrigo Echeverri Londoño, recordemos que reemplazó a Alfonso Cano, quien murió en una operación especial de las autoridades el 4 de noviembre del 2011, todo esto en el departamento del Cauca. Cuando muere finalmente entonces a los pocos días, el llamado Secretariado Máxima Jerarquía de las FARC designa a Timochenko como su nuevo guía. Es él el que está a cargo entonces hoy de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sí, recordemos para quienes se integran en nuestra sintonía, noticia de última hora, acaba de aterrizar el helicóptero brasileño en Bogotá con los 10 rehenes militares y policiales de manos de las FARC que acaban de ser liberados y están siendo entregados a sus familias. Con esa imagen vamos a separarnos por un instante, ya seguimos con más informaciones en Noticias 24.